Aquí estoy con el pastor Víctor Medina, que vino listo para compartir esos temas buenísimos que siempre el pastor trae para compartir acá. Buenos días, Lorena, y buenos días a la audiencia. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí un lunes más. También yo pienso que hay mucho que tiene que ver con la decisión que nosotros tomamos y bueno, celebramos a todos los que se han levantado como tú con una gran decisión de subvertir las adversidades y que hoy sea un gran lunes. Y el que no se levantó así, yo espero que después de escuchar este espacio hoy, bueno, pues sí, en sintonía con Pura Vida pueda cambiar por lo menos el ánimo. Yo no sé si cambiarán las circunstancias, pero por lo menos el ánimo. Aprovecho y saludo a toda la gente que está conectada en el Cibao a través de la 96.7, todo el que nos escuche en diferido a través de las plataformas de la emisora, las plataformas digitales, qué bueno. Recuerde que por ahí viene la conferencia Hablemos de Hombre a Hombre. ¿Qué clase de hombre eres? Esto es el 5 de abril. Ya usted tiene que ir anotándose. Allá estaremos, allá nos veremos, allá compartiremos juntos. Y bueno, será una gran ocasión para reencontrarnos con esta edición que yo pienso que va a ser un gran éxito. Auspiciado, claro, por esta Pura Vida y otros aliados que se estarán sumando. Bueno, y ayer vimos todos los decretos, Sí, muchos muchas tapones en la designaciones. calle hoy, ¿verdad? Mucho tapón, pero bueno, esperemos que todo sea en pro de nuestro país, en pro de seguir construyendo una mejor nación y bueno, le auguramos éxitos a todos los nuevos designados o los cambios que se hicieron y como dice la palabra, o sea, oremos por nuestras autoridades, que si ellos lo hacen bien, nosotros estaremos bien. Y hablando de cosas diversas del programa de los lunes, que se escucha bien, yo pienso que ahora hay que llamarle Escribe Bien. Y es que estamos recibiendo una cantidad Correos. de correos. Y voy a decir, miren, voy a tratar el programa de hoy, última Ajá. vez, sobre un correo. Y después, pues lo vamos a ir Una vez al organizando una vez al mes. mes y eso. Sí. Pero ojo, no es que no nos escriban, le agradezco enormemente que se tomen el tiempo para escribirnos a través de los diferentes medios. Sin embargo, para no desnaturalizar, pero me encuentro con tanta riqueza este tipo de realidades íntimas, porque al final venir a la radio no es solo hablarle a una audiencia, hay alguien, hay una persona específicamente que está en sintonía con nosotros, que probablemente esto no es un programa más, este puede ser el punto decisivo en la toma de decisiones de su vida, sobre todo el que está conectado a una emisora de este corte. O sea, por eso, fíjate y preste atención sobre el cuerpo de este correo. Obviamente lo voy a mantener anónimo y dice de la siguiente manera, cito: Hola, quiero escribirte porque ya no sé qué hacer. Hace años cometí un error, lo acepté, pedí perdón y he tratado de reconstruir mi vida. Pero la gente no me deja avanzar. ¿Dónde voy? Me recuerdan lo que hice. Ya no soy esa persona, pero parece que para el mundo nunca podré ser alguien nuevo. A veces siento que da igual cuánto me esfuerce, siempre seré solo ese error. ¿Crees tú que Dios realmente puede darme una segunda oportunidad aunque nadie más lo haga? Termino la cita. Es más, lo voy a leer Sí, nuevamente. por favor. Para que usted que está ahí escuche nuevamente este texto. Y si usted se identifica con esto, pues ya usted sabe que no puede cambiar el dial en los próximos minutos y evidentemente tampoco en el día completo. Sin embargo, leo de nuevo, cito: Hola, quiero escribirte porque ya no sé qué hacer. Hace años cometí un error, lo acepté, pedí perdón y he tratado de reconstruir mi vida, pero la gente no me deja avanzar. Donde voy me recuerdan lo que hice. Ya no soy esa persona, pero parece que para el mundo nunca podré ser alguien nuevo. A veces siento que da igual cuánto me esfuerce, siempre seré solo ese error. ¿Crees que Dios realmente puede darme una segunda oportunidad aunque nadie más lo haga? Termino la cita. Y yo me quedé en silencio unos segundos después de leerlo porque aunque esa es su historia, esa historia es la realidad de muchos de nosotros, y me incluyo ahí, donde obviamente la vida no ha sido una curva hacia arriba, sino que ha sido sinuosa, que ha tenido altas y bajas. Ujú. Yo creo que todo el que está en sintonía se identificaría en algún punto de su vida con este correo. O se puede identificar con el personaje antagonista que yo quiero traer a colación. Porque leyendo este correo me recordé de una novela
una novela que escribió Anna Earl, que se llama, usted la puede consumir, se llama Bajo la piel de una yihadista. Una novela donde ella crea un personaje ficticio que se llamaba Melody. Y la trata de la novela o la trama de la novela es sobre la base de una joven que va siendo seducida a través de redes sociales a adherirse a grupos extremistas islámicos. Y obviamente esta novela, que salió en el 2015, ganó un impacto porque fue traducida inmediatamente a múltiples idiomas, ganó premios y sobre todo despertó esa red de inteligencia. Pero lo que más me llamó la atención fue el concepto de cómo es ponerse bajo la piel de estas personas. Te venden una cosa que no es. Y usted dirá, ¿qué tiene esto que ver con el correo de una persona que se siente señalada constantemente y respectivo a que haya tenido una consecuencia de sus acciones? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque yo le cambiaría el nombre. En vez de ponerle a una novela Bajo la piel de una yihadista, yo le pondría lo siguiente: Bajo la piel de un inquisidor. Y es esa capacidad que nosotros tenemos constantemente de sentirnos superiores a los demás. Constantemente andamos juzgando, y constantemente andamos en ese juego de nosotros creernos que el error del otro simple y llanamente es más grave que los errores nuestros. Y hay que tener cuidado, porque si te vas a la otra cara de la moneda y te das cuenta de que, por ejemplo, hoy están esos trends de escuchamos pero no juzgamos. Si bien es cierto que yo no debo estar bajo la piel de un inquisidor, no es menos cierto que la misma sociedad dicta patrones, y en este caso a los que nos regimos por la palabra, pues la Biblia misma dicta patrones para nosotros establecer un referente. O sea, yo me refrendo a eso, y si eso dice que algo es malo, bueno, pues hay una forma, una norma de lo que es bueno, de lo que es malo. A eso se le llama moral y ética. Ahora, en este orden, cuando esta persona me escribe, yo digo, ¿qué le respondo? Le digo, escúchame el lunes. Escúchame el lunes, porque yo voy a tratar brevemente 4 aspectos que yo creo que son parte de la idiosincrasia o de la composición de nosotros como seres humanos. Número 1. Y podemos recordar Juan capítulo 8, verso 7, donde está este proceso, este linchamiento. Cito: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. El primer punto yo lo he llamado la obsesión por el juicio y la vergüenza. La obsesión por el juicio y la vergüenza. Nosotros muchas veces bajo la piel de un inquisidor tenemos una obsesión para que se haga justicia. Acoto con el otro. Tenemos una obsesión para que el otro pague. De hecho, ayer me llamó la atención una persona, estaba en mi oficina en la iglesia y me decía, reconociendo un tema, me decía: nosotros somos tan prontos para que con nosotros se tenga misericordia, pero cuando nos toca conferirla, cuando nos toca darla, otorgarla, eso es un proceso terrible, porque nosotros sí nos sentimos merecedores de ser perdonados, pero nos cuesta mucho otorgar perdón. Y ahí, el año pasado, yo creo que debimos haber tocado 1 o 2 veces el tema del perdón, y hay mucha gente que vive atada a una vida de miseria producto de no haber perdonado porque entiende que esa persona no merece perdón. Como esta persona del correo dice, ¿será que yo no merezco una segunda oportunidad? Y aquí viene la contradicción del siglo, porque ¿quién está correcto ante Dios? Si usted cree en Dios, si yo creo en Dios, independientemente de su credo, ¿quién es exactamente que está correcto en todos sus caminos frente a Dios? No existe. No existe. Eclesiastés 7 lo dice claramente. O sea, el que está aquí caminando, lo estoy parafraseando el texto, en la tierra, que respira, peca. Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, citando al salmista Pablo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, independientemente de su abordaje teológico. Si usted se considera una persona que está íntegra en todos los aspectos de su vida, usted tiene un problema. Y fíjate que muchas veces eso tiende a jugar con un efecto inversamente proporcional. Mientras más perfecto me siento, más obsesivo con el juicio soy. Y yo podría decir entonces que mientras más obsesivo con el juicio hacia otros soy, más grietas internas tengo que maquillo y que enmascaro constantemente.
En ese orden, hay un efecto neutro que se llama el peso del estigma. Y las sociedades siempre han tenido maneras de castigar moralmente a las personas. Por ejemplo, hablando en correlación con el tema de la Inquisición, en la Edad Media, la Inquisición no solo buscaba herejías, sino que le hacían autos de fe a las personas, los ponían en las plazas públicas, aquellos que consideraban, algunos los mataban. Y yo puedo decir que hoy en día no usamos hogueras, pero el juicio social sigue siendo igual de brutal. Repito, hoy no usamos hogueras, pero el juicio social, el linchamiento digital, sigue siendo igual de brutal. Lo que antes era una brutalidad, que nosotros vemos eso como algo barbárico, usted ve una gente que cae en bocas de muchas personas, o en bocas mal hechas, maltrechas, maldichas, y usted ve que lo desmenuzan, lo descuartizan. Pero siempre debemos preguntarnos, ¿quién es el que está lanzando aquella primera piedra? Porque si usted está libre de pecado, usted puede lanzar la piedra. Voy a poner un paréntesis aquí. ¿Quiere decir que porque yo tengo pecado debo eximirme de decir que algo está correcto o incorrecto? No, todo lo contrario. La misma Biblia nos permite el hecho de ir a ella misma para decir si algo está bien o mal. Ahora, el problema es que no nos quedamos ahí. El problema es que se nos mete esa obsesión porque esa persona debe pagar de acuerdo a cuáles estándares. Y yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿La adúltera pagó de acuerdo a cuáles estándares? La adúltera de Juan 8. ¿Frente a cuáles estándares? La samaritana de Juan 4. ¿Frente a cuáles estándares pagó? Pablo, que era un perseguidor, ¿frente a cuáles estándares pagó? Usted y yo, que no merecemos, o sea, claramente la meritocracia en cuanto a la salvación no aplica en la Biblia. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para merecer que Dios viniera a morir en la cruz del Calvario? Pero esa obsesión, que andamos como policías cósmicos buscando los defectos del otro. Mire, yo le tengo una recomendación, ya que aún el presidente mismo en los noticiarios hoy en día están remeneando la mata. Remenee la mata suya primero. O sea, analícese usted antes de salir como el policía cósmico de la moral, que a usted no le han comisionado para eso. Analícese, revísese, audítese antes de tener esa obsesión. Número 2. Fíjate que Romanos, en la misma línea discursiva, Pablo en el capítulo 2, versículo 1 dice, por cuanto, ¿quién eres tú, oh hombre, que juzgas? En lo mismo que tú juzgas, te condenas. O sea, en lo que tú juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Este punto, ya después de haber hablado de la obsesión por el juicio y la vergüenza, número 2, hay un tema que se llama el ciclo interminable de la condena. El ciclo interminable de la condena. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo pienso que el efecto de que todos pecamos debe llamarnos a la atención a nosotros para romper en algún punto el ciclo de andar condenando constantemente a la gente. Primero condénese usted. Si Jesús rompió la condena en su vida, puede romperla en la vida del otro. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, y más adelante ese mismo verso va a decir, siendo justificados gratuitamente, el versículo 24, por su gracia. Entonces, yo no puedo ser juicio para otros y gracia para mí. Tenemos que tener una definición coherente. Que la gracia implique juicio, pero no le toca al hombre ese juicio. Al final, el juez de jueces es Dios, no el hombre. Y obviamente, mira qué interesante, la Universidad de Michigan hizo un estudio donde encontró que el 80% de las personas tienen miedo a admitir errores pasados por temor a ser rechazados socialmente. Y el 65% de esas personas cuando emite, tú ves cuando alguien, lo voy a ilustrar de forma muy folclórica, cuando alguien saca un poquito la cabeza que le dan un batazo, el 65% de las personas que admitió ligeramente uno de sus errores, lo lincharon en sus grupos sociales. Y tú sabes lo interesante, que este grupo comprendió a las iglesias en el estado de Michigan. O sea, los grupos etarios, dentro de esos grupos estaban incluidos los grupos de iglesia. No se supone que la iglesia es un lugar de restauración. Y ojo, yo no estoy hablando de la casa feliz del pecado. No. La restauración empieza por el arrepentimiento. Ahora,
¿Hasta cuándo yo voy a tener esa sed de que el otro pague lo que me hizo? Hermano, mire, los estándares suyos no son los estándares de Dios. Y por eso dije en principio que hay gente que anda esperando hasta la última gota de sangre o que se muera por deshidratación esa persona en la vida para usted entonces actuar misericordiamente. La respuesta es que la vida da tantas sorpresas y Dios tiene un humor tan particular que hay veces que usted cree que el otro está pagando una condena y usted se va a sentar, va a envejecer, se le van a poner canosos los cabellos, puede que se muera esperando que aquella persona pague la condena que usted quiere. Es que usted no es el juez. Usted no es el juez. Entonces, ese ciclo, hasta que usted no lo rompa, usted no va a salir adelante. Pero eso tiene un efecto de doble vía. Si bien es cierto, y esto para quien me escribió el correo, si bien es cierto que caemos nosotros bajo esa piel de inquisidores en un círculo vicioso, no es menos cierto que ese complejo de víctima y de todos me juzgan, nadie me ve, todos me miran, usted también tiene que romper con ese ciclo. Porque al final del día, y si así fuera, yo recuerdo mucho la historia de Caín porque siempre me ha llamado la atención. Dios le pone una marca y esa marca lo preservaba, pero no deja de ser una marca, un estigma. El hombre anduvo estigmatizado, vagando errantemente respectivo a todos los abordajes que hay históricos, ideológicos, filosóficos sobre las industrias. Bueno, eso es otro tema de otro momento. El punto es que este hombre tenía un estigma. También ese estigma implicaba aquel que mató a su hermano. También ese estigma implicaba el primer fratricidio que se narra en la Biblia. Bueno, pero siguió avanzando. Y de Caín se dice que fue justamente el precursor de la etapa industrial. Por eso digo que es otro tema, ver el precursor de la etapa agropecuaria. El tipo siguió para adelante. Entonces, al final del día, ese saco o ese traje de, ay, todos me miran, todos me juzgan, llega a un sitio, usted también tiene que desmontárselo. Porque eso le iba a preguntar, pastor, que también, si también eso pudiera responder a tú quedarte y sentirte juzgado tú mismo. Porque tal vez él entiende que en los lugares donde va, como dice, yo a todos los lugares donde voy, siento que me juzgan. Puede ser también un problema personal donde él no haya resuelto algunos conflictos internos. Totalmente, totalmente, porque por eso digo que ese ciclo opera en dos vías. Ese ciclo opera socialmente, pero ese ciclo opera personalmente. Hay gente que se le mete un delirio de persecución porque evidentemente hay una conciencia que nos reclama un hecho del pasado. Y aquí viene el tercer aspecto, y es el daño de nosotros no sabernos perdonados. El daño de nosotros no sabernos perdonados. Al final, fíjate que en ese mismo pasaje de Juan 8, Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más. Y le ha dicho, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso, vete y no peques más. Pero esa idea de que ella llegaba a un lugar y que la gente la miraba, se triangulaba inmediatamente, probablemente en la cabeza de ella, me está mirando como la prostituta. Porque uno tiene que romper con eso. Si a usted o a mí, o si a usted y a mí, Jesús nos perdonó, el que otro no quiera hacerlo, eso es un problema del otro. Por eso, reitero, por tercera vez, es un tema de dos vías. Si bien es cierto que yo estoy llamado, o sea, yo como sociedad, como iglesia, como familia, como empleo, como amigo, etcétera, a perdonar, y eso tiene muchas implicaciones, no es menos cierto que yo, el que es el ofensor, el que comete el agravio, está llamado a continuar. Porque si yo no asumo ese perdón, voy a cargar siempre con una culpa que ya fue quitada. Quitada posicionalmente, pero no funcionalmente. Yo te puedo decir a ti te perdono, pero si eso no funciona en la praxis, entonces es algo solo posicional. O sea, es algo que yo te estoy diciendo. Entonces tú tienes que saberte perdonado. Y ese daño colateral, fíjate que eso tiene un efecto muy, muy traumático en la vida de nosotros como seres humanos. Eso tiene un efecto que los estudios demuestran que las personas que son sometidas a estos procesos,
generalmente en más de un 60% desarrollan trastornos de ansiedad. Y Mateo, capítulo 7, versículo 1, nos recuerda estas palabras en el Sermón del Monte: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que ustedes juzgan, con ese juicio ustedes van a ser juzgados. Hay pasos previos, por ejemplo, la corrección. Y yo me pregunto, ¿es nuestro juicio una herramienta de restauración o un castigo innecesario? Hay una línea muy delgada entre yo sentarme contigo y decirte, Lorena, y mira, yo estoy viendo estas situaciones y no están bien. Cuando pensamos en un juicio, nosotros pensamos en una toga, en un birrete, en un mallete, en una sala, en un tribunal civil, penal, etc. No, un juicio es la emisión de una aprobación o desaprobación de parte de una persona. Eso es un juicio. Técnica y etimológicamente, eso es un juicio. Entonces, si yo me siento y te digo, Lorena, mira, está mal esto, yo estoy haciendo un juicio. De ahí es que lo vinculo con el famoso trend de TikTok y de Instagram de escuchamos pero no juzgamos. Muy bien, entonces yo me siento y te digo, Lorena, eso no está bien. Lo próximo que yo debo preguntarme, ¿te estoy yo castigando con algo que tú sabes que no está bien? ¿O verdaderamente mi conversación, aunque parta de una premisa de juicio, está siendo para entablar un proceso de restauración? Y ahí volvamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, usted que es espiritual, restáurelo con espíritu de mansedumbre. No sea que usted también sea tentado con la misma falta o con la misma tentación. Pocas palabras, no sea que mañana tú seas el que necesite ese auxilio. Yo pienso que nosotros somos tan ligeros. Yo nunca voy a robar. Yo espero que no, yo espero tampoco hacerlo, pero nosotros partimos de ligerezas donde nos suponemos moralmente capaces en todo, y eso no es así. En un momento, en un instante, con una mirada, con un mensaje, con una situación de calamidad, con cualquier cosa, las cosas pueden cambiar. No en vano se ha dicho aquel famoso y trillado refrán que la necesidad tiene cara de hereje. No estoy diciendo de que la necesidad nos lleve a eso. Estoy diciendo de que la necesidad tuerce muchas cosas en nuestras vidas. Eso no nos hace irresponsables. Ahora, vuelvo a la línea, a la pregunta. ¿Es nuestro juicio una herramienta de restauración o un castigo innecesario? ¿Es mi conversación una conversación mórbida o es una conversación donde yo verdaderamente busco sentarme, Lorena, y mira, o viceversa, mira, Víctor, ¿qué tú piensas de esto? Muchas veces, lamentablemente, nosotros caemos más en la piel del inquisidor que en la piel del restaurador. Y yo quiero, en mi último punto, que sería el 4, bueno, ya hemos taladrado bastante sobre la respuesta de este correo, pero ¿cómo una gente que se identifique con todo esto tan cáustico y lunes de, wow, pero yo soy esa persona que juzgo inmisericordiamente, yo soy esa persona, y yo creo que hay grandeza en admitir ese tipo de cosas. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros pasamos de inquisidores a restauradores? Y fíjate que es como yo cambio, si fuera a tomar la narrativa de la novela Bajo la piel de una yihadista, ¿cómo yo cambio la narrativa de mi vida? ¿Cómo yo me muevo de ser aquel gran inquisidor, así era que se le llamaban a los líderes territoriales de la Inquisición, a una persona que verdaderamente restaure? Y ahí tú vuelves a Gálatas, que lo mencioné. Oye, ponte en el lugar del otro. Siempre debemos preguntarnos, ¿qué hacía Jesús? Y cualquier radical extremista va a decir, Jesús juzgaba. Sí, correctamente. Y con la otra mano levantaba con misericordia a aquella persona al que juzgaba. Vuelvo al ejemplo de la adúltera. Juan 8. ¿Dónde están los que te acusan? No sabemos lo que él escribió. No sabemos lo que escribió en la tierra. Correcto. ¿Dónde están los que te acusan? Lo que él escribió fue suficientemente contundente para que la gente se fuera. La gente lo dejó, o las personas los dejaron solo a ellos dos.
Lo que juzgaban se sintieron juzgados tal vez. Pues. Probablemente, o se sintieron confrontados porque habían algunas cositas que la piedra que tú le ibas a tirar a ella probablemente te cabía a ti. Pero en ese orden quedan Jesús y ella. Y yo pienso que al final del día, y esto también a quien me escribió el correo, mira, al final se traduce a Jesús y tú. Al final del camino y en aquel valle de sombras y de muertes, se traduce a Jesús y tú. Siempre que podamos estar bien con los demás, estemos, dice la Biblia. Pero eso es mientras se pueda. Si no se puede, usted tiene una responsabilidad de usted seguir adelante, porque al final del camino yo prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces, quedan Jesús y ella, y al final tú dices, bueno, ¿cómo se dio este proceso de restauración? Y es ahí donde usted debe ponerse en el lugar del otro. Tanto nos cuesta, señores, ponernos, en el lugar del otro. Harvard, yo tengo un estudio aquí que hizo, y no sé cómo leerlo, escucha, dice que el 45% de las personas que reciben segundas oportunidades son más propensas a convertirse en agentes de cambio positivo para sus comunidades. Y cualquiera diría, wow, qué bonito. Pero para mí eso es catastrófico. Yo que trabajo con números, con data y demás, para mí eso es peligroso. Debería ser el 100% de las personas a las que se le da una segunda oportunidad que otorguen una segunda oportunidad. Y esta estadística lo que muestra es que menos del 50% de las personas a las que se le confiere una oportunidad dan otra oportunidad. Y eso lo vemos constantemente en la Biblia. No sé si recuerdan aquel rey que le perdona a uno de sus siervos o súbditos una deuda, y entonces otro tenía una deuda con ese súbdito inferior, y estamos hablando de muchas vidas en jornales que le debía. Y al final nosotros sabemos clamar misericordia hacia arriba y muchas veces extender juicio hacia abajo. Nosotros tenemos, y son mis palabras finales, nosotros debemos reflexionar si verdaderamente estamos viviendo bajo la piel de un inquisidor. Tal vez lo hacemos sin darnos cuenta. Hay gente que por antonomasia hace ese tipo de cosas. También tal vez usted ha sido víctima de eso. Pero lo cierto es que el juicio sin restauración no es justicia, es crueldad. Repito, el juicio sin restauración no es justicia, es crueldad. La pregunta que debemos dejar hoy lunes en nuestra vida es esta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? O sea, ¿cómo Jesús trataría? Y eso no es que yo no me decepcione toda esa realidad como humanos, pero ¿qué haría Jesús? Y yo quisiera entonces invitarle a que usted haga una introspección hoy. Y usted mire hacia afuera, y si usted sabe que hay alguien a quien usted tiene que otorgarle ese perdón, que no espere mañana. Mañana podría ser muy tarde. Hoy es un buen día, como dice la misma palabra y el mismo apóstol Pablo citaba, hoy es el día de salvación, hoy. No mañana, no pasado, hoy es el día donde usted puede tomar una acción para continuar adelante en su vida. Yo quiero también invitarle a Comunidad Bíblica de Fe, que es donde estamos nosotros, ahí en la calle Carmen Celia Balaguer, número 8, en El Millón. Usted puede visitarnos los domingos a las 10 de la mañana, es nuestro culto. Calle Carmen Celia Balaguer, número 8, El Millón, ahí estamos. Si usted no tiene iglesia o está buscando una iglesia donde visitar, donde conocer más de la palabra, pues ahí estamos en El Millón. Este domingo a las 10 les esperamos allá. Dese una vuelta, hay mucha gente que nos visita y es un gusto tenerle a usted también. Recuerde la cita también que tiene la emisora con usted y usted con la emisora el 5 de abril en la conferencia Hablemos de Hombre a Hombre, ¿qué clase de hombre eres? Y con nosotros el próximo lunes.
Así es. Bueno, pastor, como siempre hemos aprendido bastante y esto es una motivación a que si hay algo que debemos de perdonar, lo podamos hacer, pero también no juzgar a los demás. Pastor, muchísimas gracias. Un abrazo, feliz día. Gracias a ustedes también por estar ahí conectados a Pura Vida. Recuerden que esta conversación se queda guardada ahí en nuestro canal de YouTube, en la sección de en vivo. Así que vaya, véala nuevamente o envíesela a alguien que usted entienda que la necesite. Nosotros seguimos con más en esta programación, disfrutando y gozándonos con todo lo que tenemos aquí. Ustedes no le cambien para que puedan seguir disfrutando.